Diseñaremos y simularemos una secuencia electroneumática básica utilizando el método intuitivo. Dicha secuencia consta de 3 actuadores que serán cilindros de doble efecto, gobernados por electroválvulas 5.2 monoestables. Entonces dispondremos de 3 solenoides, cada uno de estos asociados con los actuadores que se trabajarán A, B y C. Cuando tengan energía, el actuador A avanzará y cuando se les quite la energía por la acción del muelle de la válvula, regresarán. Tenemos en la secuencia 5 pasos o 5 fases en total. Para el diseño del circuito de control necesitamos contar con una cantidad de relés de uno más que los pasos que existen. Por ejemplo, en este caso que tenemos 5, necesitamos contar con 6 relés. Ubicamos las entradas, inicialmente S1 para comenzar la secuencia, luego después de la salida de los actuadores A y B serían las señales A1 y B1, y así sucesivamente. A0 B0 C1, A1 B1, B0, A0 CC. La última instancia que se agrega servirá para apagar todos los solenoides. Para definir cuándo se encienden o cuándo se apagan los solenoides es necesario considerar cada uno de los actuadores que están asociados con el mismo. Para Y1 tendríamos que analizar el actuador A. Cuando esté presente la acción de salida o A+, debería funcionar el solenoide, y cuando esté presente la función de regreso A-, debería quitarse la energía al solenoide. Iniciamos entonces observando que en el paso 1 está presente A+, así que funciona el solenoide Y1. En el paso 2 está presente A-, por lo tanto debería quedarse sin energía. En el paso 3 A+ vuelve a funcionar, por lo tanto Y1 debe tener energía. En el paso 4 no hay ninguna acción referida a A, por eso debe adoptar el mismo estado anterior, es decir, deberá seguir encendido como estaba en el paso 3, porque caso contrario regresaría A en el paso 4, situación que no es deseable. Finalmente en el paso 5 aparece A-, entonces ahí se deberá quitar la energía al solenoide Y1. Lo mismo pasa con el solenoide Y2, que corresponde al actuador B. Debe energizarse en el paso 1 porque aparece B+, debe quitarse la energía para Y2 en el paso 2 porque aparece B-, volverá a encenderse en el paso 3 porque aparece nuevamente B+, otra vez sin energía Y2 en el paso 4 porque aparece B-, y en el paso 5 debería optar por el estado anterior debido a que no hay ninguna acción que se refiera a B. Si le dejáramos encendido, otra vez el actuador B saldría, cosa que no deseamos. Finalmente para el actuador C, con el solenoide Y3, notamos que en 1 no existe nada, por eso le dejamos apagado. Empieza a funcionar en el paso 2 porque ahí está C+, dejamos encendido el solenoide Y3. No sucede nada en el paso 3 porque no hay alguna acción para C, queda como en el estado anterior encendido. De la misma forma en el paso 4 queda encendido. Y finalmente en el paso 5 es donde se debería apagar porque aparece C- en la lista. Los elementos neumáticos que compondrán el circuito son un cilindro de doble efecto, válvulas estranguladoras de caudal antirretorno y una electroválvula 5.2. A la válvula 5.2 normal vamos a añadir un solenoide en el accionamiento de la izquierda para que cambie la posición y un retorno por muelle en el accionamiento de la derecha para que cambie la posición. De esta forma es una electroválvula 5.2 monoestable porque solo tiene un solenoide. Se conectará a la fuente de aire comprimido, las vías de salida de trabajo 2 y 4 con el cilindro de doble efecto, y en las vías 3 y 5 los silenciadores. Cada solenoide de las electroválvulas se denomina con la letra Y. Tenemos Y1 para el actuador A, Y2 para el B y Y3 para el actuador C. Para la parte eléctrica utilizaremos pulsadores normalmente abierto, normalmente cerrado, y los componentes de un relé, su bobina, contacto abierto y contactos cerrados. Recordar que los contactos abiertos están con el nombre de obturador y los contactos cerrados con el nombre de franqueador en el programa. Con el método intuitivo se conecta un pulsador, sería un contacto cerrado que corresponderá al último relé, para nuestro caso K6, porque utilizaremos ese número. Esto en serie a la bobina que vamos a energizar sería la primera, es decir el relé K1,
y el pulsador S1 al positivo. El pulsador de arriba, que está al lado de los 24 voltios, se utiliza como S0 para cortar la energía en algún momento. Finalmente, para autorretener el relé K1 se necesita de un contacto abierto del propio relé, es decir, con marca K1, para cumplir con esa función. Para las siguientes líneas, las entradas corresponderán a interruptores magnéticos o contactos RID. Para eso tomamos un contacto abierto y le ubicamos, cuando le hacemos un doble clic, en la opción contacto RID, y le tenemos que ubicar el nombre de las marcas. Para la segunda fase debería ser la marca A1 y B1. Eso se tendrá que conectar en el positivo, en serie entre los dos elementos conectados, y ahora con un contacto abierto del relé que funciona anteriormente, es decir, en este caso K1, para que se cumpla el funcionamiento en secuencia. Eso se conecta con el nuevo relé que vamos a energizar, que tendría que ser la marca K2. Finalmente es necesario autorretener también a este relé, y por eso se ubica un contacto abierto K2 que tiene que ir en paralelo a todas las entradas, es decir, se conectará luego de A1 y B1. Un proceso similar se ocupa para la tercera línea, es decir, para energizar la bobina K3. Las entradas que harán funcionar a ese paso 3 son A0, B0 y C1, producto de las acciones de la fase 2. Se necesita ubicar un contacto abierto que corresponda al relé que funcionó en el paso anterior, en este caso sería la marca K2. Y finalmente, para la autorretención, ubicar un contacto abierto en paralelo a todas las entradas, contactos RID que se han ubicado, que corresponde a la misma bobina que se energiza, es decir, la marca K3. Se utiliza el mismo procedimiento para energizar los 3 relés restantes, para completar los 6 que deberíamos trabajar en esta secuencia. Las correspondientes entradas para cada paso se conectan en serie, el contacto abierto del relé que funciona en el paso anterior, la nueva bobina que se quiere energizar y un contacto abierto en paralelo a las entradas que va a servir para la función de autorretención, excepto para el último relé que se energiza. Ahí no se ubica la autorretención porque este solo serviría para cortar la energía. Es por eso que se ubicó en inicio el contacto cerrado con el nombre de K6 para que este se abra y deje sin energía al relé K1, que paso a paso irá quitando la energía a cada uno de los siguientes relés. Una vez elaborado el circuito de control, abordamos el circuito de potencia. Necesitamos utilizar 3 solenoides Y1, Y2 y Y3 asociados con cada uno de los actuadores neumáticos utilizados. Ubicamos las marcas respectivas y los conectamos a la tensión de 0 voltios. Utilizaremos una pareja de un contacto abierto en la parte superior y un contacto cerrado en la parte inferior para controlar el encendido y apagado del solenoide. El contacto abierto lo encenderá y el contacto cerrado lo apagará en algún momento. Analizando en la tabla del solenoide Y1, notamos que funciona en el paso 1, por eso la marca del contacto tendría que ser K1, es decir, pertenece a ese relé, y se apaga en el paso 2, por eso el contacto cerrado tendrá que tener como marca K2. En la tabla analizamos que el solenoide Y1 vuelve a funcionar en el paso 3 y se apaga ahora en el paso 5. Para lograr controlar esa situación necesitamos otra pareja de un contacto abierto y un contacto cerrado. El contacto abierto corresponde a cuando se enciende el solenoide, K3, y el contacto cerrado para cuando se apaga, K5. Esa pareja debe ser ubicada en paralelo a la pareja utilizada anteriormente. Ahora Y2, que funciona en el paso 1 y se apaga en el paso 2, por eso un contacto abierto de K1 y un contacto cerrado de K2.
Y2 funciona nuevamente en el paso 3 y se apaga en el 4. Por eso buscamos una pareja de un contacto abierto y un contacto cerrado en paralelo al anterior, con las marcas K3 porque se enciende en el paso 3 y K4 porque se apaga Y2 en ese paso 4. Por último, Y3 funciona en el paso 2, por eso en el contacto abierto la marca debería ser K2 y se apaga en el paso 5. El contacto cerrado entonces debe pertenecer al relé K5. Si es que existiera un contacto cerrado que corresponda al último relé, que en este caso es K6, podría suprimirse y se conectaría directamente solo el contacto abierto que encenderá el solenoide. Una vez terminada la parte del circuito de potencia, vamos a ejecutar la simulación. Tendríamos que pulsar sobre S1 y tienen que funcionar los pasos de la secuencia en el orden respectivo. Se puede volver a iniciar y también cortar en algún momento la energía con este pulsador S0.